Buenos días, mi nombre es Pedro Cruz Flores. Actualmente estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana y me desempeño en la carrera de Ingeniería Industrial semipresencial. Para iniciar con este pequeño video, estaremos hablando sobre los trabajos que nos proporcionaron, que es sobre estadística inferencial. Nos dieron un documento, entonces tenemos que resolver cada uno de los propuestos, ¿no? Entonces déjame abrir el otro porque tengo dos documentos, entonces voy a abrir uno primero para dar inicio. En el libro en el documento que nos mandaron anteriormente, nos pide que desarrollemos unos ejercicios, el cual están ubicados en el libro de estadística que nos fue proporcionado en la plataforma. Pues para iniciar, vamos a iniciar de lleno. Entonces, el capítulo 1, Introducción a la Estadística, página de la 1 al 42, Pensamientos estadísticos. La pregunta nos pide que resolvamos la pregunta 7 y la pregunta 11. Entonces ya tenemos la 7 y la 11, las cuales ya están. Una está aquí y la otra está acá. En el Super Bowl, los Gigantes New York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Es muy poco probable, ya que en ningún Super Bowl se ha superado los 100 puntos. Este marcador no puede ser probable, ya que en este tipo de juegos intervienen demasiadas constantes, como lo son una de las dos más importantes son el desgaste físico, uno de los más importantes, y el otro pues, es la estrategia de cada contrincante, lo cual es no probable el resultado mostrado anteriormente, ya que de acuerdo a probabilidades pues es muy baja. Entonces pues, no hay demasiado tiempo como para anotar demasiados touchdowns o goles de campo. Entonces en este caso pues no abarca el puntaje mostrado arriba. Eso se puede decir que no es probable, bueno, hasta ahorita, porque el otro día pues, puede ser que sí se logre. Y en la pregunta 11, en la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto no puede ser verídico, porque cada persona tiene una distinta concepción y planeación de procreación, aunque tiene un grado de probabilidad, ya que uno o dos personas sí pueden coincidir en las fechas de cumpleaños, debido a las personas son seleccionadas al azar por sus habilidades y distinción, y hay una pequeña probabilidad de que sí haya una pareja de personas con el mismo día, pero no todos. En este caso sería como un porcentaje de un 2%, un 3%. Eso es más o menos una variancia entre la que pueden cumplir años los magistrados, ¿no? Entonces nos brincamos a la siguiente, que es la 1-3, tipo de datos, y ahí nos pregunta que ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de las oficinas de censos de Estados Unidos. Considerando la evaluación en el año que se realizó, esta muestra no coincide con los sueldos de una persona con sueldo mínimo en los días actuales. El sueldo mínimo conocido está en una varianza de
123 en zona, se puede decir que zona sur, y en la frontera está en un valor de 185 pesos diarios. Eso es una numeración diaria. Con estos datos nos daremos cuenta que la multiplicación de los valores dados nos arroja cantidades mayores a las resultantes por la prueba realizada. Entonces, pues, para obtener más o menos lo que es el sueldo anual, yo multipliqué 123 por 7 días. Esto nos da 841, sin incluir bonos ni beneficios de la empresa. Entonces es sueldo libre multiplicado por 52, que son 52 semanas del año. Esto nos arroja a 44.772, una cantidad demasiado alta a la mencionada. Está demostrado por la escala de pago gubernamental. Entonces esto es posible, pero de acuerdo al año en el que fue realizada, ya que anteriormente tenemos un sueldo mínimo muy bajo que era de 62, 59. Entonces, pues, en esas épocas, pues sí era pues básicamente se relacionaba a la cantidad mostrada, pero tampoco es tan probable 100%, porque pues los graduados de bachillerato buscaban algo mejor pagado que lo que, pues, los que no tenían estudio. Esto contribuye a que probablemente sí, probablemente no es como un 50-50%. No es 100% efectivo, pero esta es mi suposición. La 13, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dicho dispositivo ubicado en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de semáforo. Se descubrió que los 1500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exertion in New York Utility Push Button de Michelle Lowe, New York Times. De acuerdo a los datos mencionados, tienen 2/3 parte de los botones dañados. Esto nos lleva a 1/3 de equipo en buenas condiciones relacionada a estadística. Nos da a conocer que 33.3% está seguro al cruzar la calle y al 66.6% está en constante riesgo al cruzar la calle, con el riesgo de sufrir una lesión causando mayor número de accidentes y subiendo el grado de porcentaje de peligro en la ciudad de Nueva York. Nos brincamos ahora al 1.4, pensamiento crítico. Seguimos con pensamiento crítico. Okay. Aquí sí, nos pide que resolvamos la pregunta 7 y la 10. Dice: perfil racial. Un estudio reveló que el condado de Oregón se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupo minorista que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Oregón, los individuos de grupos minoristas exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Okay, de acuerdo a mi explicación, pues, de acuerdo a los datos proporcionados, esto nos indica que hay una variancia de porcentaje, dando a conocer que la mayor cantidad de multas son asignadas a los minoristas. Esto se debe dar debido a distintos tipos de causas. Una de ellas por el tiempo, ya que los minoristas desempeñan un rol. Puede ser falta de tiempo para llegar a su trabajo, realizado una acción, aceleración para reducir el tiempo sin verificar los accidentes de riesgo a los cuales corren al realizar esta acción. Okay, pues, desde mi punto de vista, pues, no sabía que eran minoristas. Entonces los minoristas son
aquellos que poseen menos cantidad de propiedades, se puede decir que pues, son como trabajadores promedio, entonces pues tienen que desempeñar una labor de trabajo. En este caso a veces cuestiones de tiempo se les hace tarde y por querer llegar a tiempo y no perder el trabajo o tener retardo, pues en este tipo de acción de acelerar y sin verificar el riesgo que pueden correr al hacer esto, ¿no? 10. Árbol de Navidad. El proveedor de servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que preferencian por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos incluir que alrededor de 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. Sí, esto puede ser por distintos tipos de cultura que trae cada uno, ya que la mayoría prefiere un aroma a un árbol y no pues a plástico, ¿no? O a veladoras. Esto es bueno debido a la cultura impuesta de cada quien, pero pues a la vez malo para el medio ambiente, ya que pues, el 66% se utiliza estos árboles, no los recicla, simplemente los desecha. Esto causa un incremento de contaminación a una gran escala, ya que es más del 50% de las personas que utilizan este tipo de árbol. Entonces pues sí, es algo malo, ¿no? Porque la contaminación, luego la destrucción de bosques, aunque esto lleva a distintas ramas, las cuales pues nos podemos enfocar, ya que sea por ejemplo la contaminación al final de esto pues desechan, pero anteriormente pues es la tala de árboles. Entonces básicamente son sembrados para eso, pero no hay mejor opción que dejarlos crecer, ¿no? Y que se reproduzcan un mejor ambiente de la vida del planeta. Recolección de datos muestrales. Prueba en la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 777 casos de infecciones de tracto respiratorio superiores. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de la eficacia en Safety on Echinacea in Training Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor A. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Dice: con el dato presentado nos podemos dar cuenta que el 50% de los niños fueron atendidos por equinacia, lo cual da un informe de que el proceso de atención es efectivo, ya que las lesiones son clasificadas de acuerdo al grado de dificultad. En este caso, la mayor parte de los niños no se encontraba en grado alto de peligro. Con solo el medicamento pues fue controlado. En este caso eso es un dato interesante, porque pues, nos está mandando que simplemente se le hicieron a 707 niños. Entonces, tomando en cuenta el número de población, pues hicieron falta mucho más, ¿no? Son datos que pueden variar. Entonces pues, esos datos están un poquito interesantes y difíciles a la vez de representar, ¿no? Porque pues, como fueron 707, tal vez solo fueron seleccionados de una población o una ciudad. Entonces pues faltaría como que el otro porcentaje, que sería como
Por ejemplo, esto puede ser un 15 o un 20%, falta todo lo demás, ¿no? Para completar el 100% y tener resultados más eficientes, aunque también es comprobable porque pues, es un departamento, ¿no? Está haciendo un estudio, así que es más probable, es mejor resultado dar evidencias con estudios a solo palabras, ¿no? Es mucho mejor. Vamos con la 12. La 12 dice: puesto revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El auto fue testigo de arresto de un ex alumno. Debido a los datos proporcionados, esto es algo que tanto como puede pasar como tanto como no, pero pues lo vamos a dejar en un 20% del 100 porque pues es a cada 5 autos, entonces pues en cada 5 autos pues hace el 100% y cada uno es un 20% de probabilidad, ¿no? Entonces pues ya que ese proceso de que cada 5 autos será entrevistado, uno de estos de coincidencia la entrevista sea un alumno, de acuerdo al área de trabajo o al área en la cual se realice lo que es el alcoholímetro, ¿no? Con tanto como puede haber probabilidad como tanto que no, debido a las cuestiones, ¿no? Vamos al capítulo 2, resumen y gráfica de datos de la página 43 a la página 80. Pensamientos críticos, gráficas inadecuadas. Yo tomé un pequeño dato ahí que me pareció interesante. Entonces dice: puntuación de CI de 1000 adultos de distribución normal. Al inicio las frecuencias son bajas, después se incrementan hasta alcanzar una frecuencia máxima y luego disminuyen. Además, las frecuencias se distribuyen de manera aproximadamente simétrica alrededor de las frecuencias máximas. Este ejercicio, en este caso, nos piden que resolvamos los ejercicios de la página 73 a la 75, resolver ejercicios 7 y 9, dos ejercicios. El ejercicio 7 ejercicio 7, gráfica de ingreso. Siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajo de tiempo completo desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsionaba los datos, incluía una gráfica imparcial. Desde el punto de vista, si porque la diferencia de sueldo es menor de un 50%, no es parcial, ¿no? En este caso es muy simple verificar de cada una de ellas. Verificar mejor se puede expresar en Meetup o en cualquier otro programa de gráficas. Entonces pues yo decidí agregar aquí una gráfica de barras, la cual indica que el sueldo del hombre, que es 53, y el de la mujer, que es 37.197, ¿no? Ahí ya se nota mejor la diferencia que en el que nos está marcando el libro, que sería este tipo de rectángulos. Entonces bueno, a mi punto de vista no queda muy claro, ¿no? Entonces con la gráfica de barra pues ya nos damos una idea de la diferencia o de la imparcialidad de cada uno de ellos, ¿no? La distancia de frenado, distancia de frenado. La siguiente gráfica muestra la distancia de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describa en qué aspecto esta gráfica podría ser engañosa.
en cantidad de distancia de frenado de Acura RL excede a la distancia de frenado del Volvo S80. Dibuje la gráfica de forma que suscriba los datos de manera más objetiva. Okay, solo como nota, no me manda una gráfica de verificación a los frenados en el libro, entonces pues esto lo tomaré como datos de investigación, los cuales serán muy importantes, ya que en este tipo de casos tenemos distintas variables. Una de ellas son la velocidad en la que esté en acción al frenar y el peso del auto. En este caso, de acuerdo a las investigaciones, el Acura RL es mejor que el Volvo debido a la mejor estabilidad de frenado. Entonces la estabilidad y la distancia son muy importantes. Entonces el Acura pues es mejor frenando que el Volvo. Entonces pues, no sé si el Volvo estaba como mejor que el Acura, pero pues a mi punto de investigación y datos recabados, pues resultó que el Acura RL pues era mejor que el Volvo. Capítulo 2: resumen y gráficas de datos de la 43 a la 80, distribución de frecuencia. Ok, en este caso pues yo lo tengo aquí, tanto como los tengo descargados en gráficas en cada uno de ellos, pero vamos a realizar con el documento que ya tengo aquí, porque pues ya le di unos retoques más aparte y agregué notitas para un mejor entendimiento y una mejor explicación. Distribución de frecuencia. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Determine el número de clases que se desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Calcule la anchura de la clase. Esto es semejante o parcialmente casi igual. Valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Comience por elegir un número para eliminar límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume las anchuras de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después, sume la anchura de la clase según el límite inferior de la clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. Okay. 5. Anote los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase de acuerdo a agregar la marca para obtener la frecuencia de todas las de cada clase. Ok, dice que pulso, que aquí un error, no sé por qué está 72. Dice pulsos de mujer. Utilice los pulsos de la mujer para la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir a la distribución de frecuencia de la tabla 2.2. Incluye 7 clases. De acuerdo a los pulsos latidos por minuto de hombres y mujeres. La tabla 2.2, pulso de mujeres. Entonces pues aquí están los datos, son 40 datos, los cuales vamos a capturar en Minitab. Ya están capturados, lo vamos a abrir desde el PowerPoint, y los pulsos y frecuencias, aquí están las frecuencias de cada uno. Entonces pues ya esto ya está resuelto en Minitab con en este caso pues ya no es necesario capturar esto, pero nos dieron como ejemplo para nosotros realizar el siguiente
el siguiente problema, ¿no? Entonces dice, para el siguiente, selecciona las 7 clases, calcula la anchura de la clase, 124 menos 60 entre 7, que es igual a 9, es igual a, lo vamos a elevar a 10 para que sea un número entero par. Entonces pues, ya se hace la separación, la separación de uno de cada uno, se toma el 60 como mínimo, 60, 70, 80, 90, 100 y se lo va agregando los 10 números, ¿no? 69, 79, 89, 99 y así sucesivamente. Entonces entre 60 y 69 se repite, hay 12 datos entre estos dos, entre 70 y 79 14, y así se va haciendo el conteo entre la separación de cada clase. La clase 7 calcula, dice, elige el 60 primero del límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista. El número conveniente 4. Suma la anchura de la clase, como he dicho, el 60 de la suma 10 para ir de 10 en 10, sería 10, 70, 80, 90, 100, 110, 120, son los límites inferiores. Para los límites inferiores, pues se le va a sumar, sería 79, 89, 99 y así sucesivamente. Son los puntos medios de las clases. La marca de clases de 2-2 son 64. Esto se obtiene haciendo la suma de 60 más 69 entre 2. Esto da 64.5, es para determinar el punto medio entre esas dos clases. Con distribución de frecuencias relativas, dice, en una distribución de frecuencia relativa, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, porcentaje. La frecuencia de clases, que sería 12 y la suma de todas las frecuencias pues sería 40, ¿no? Sería 12 entre 40 y el resultado es 0.3 multiplicado por 100 nos manda un 30% de, ya sería frecuencia relativa. La frecuencia relativa pues así se saca todas las demás, ¿no? La que sigue son 14 entre 40 nos da 0.35 multiplicado por 100 nos va a abarcar el 35% sucesivamente para todos los demás. En el caso del 100 al 109, pues ahí del 110 al 119 no tenemos datos, entonces queda como sea, ¿no? Ahora sí dice el ejercicio, ¿no? Dice pulso de hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir una distribución de frecuencia. Incluya 10 clases. Ok, vamos a hacer una distribución de frecuencias. Vamos a ver, aquí ya tenemos lo que es 56. Sí, ya tenemos las frecuencias, ya tenemos lo que son los datos agrupados, ¿no? Ya saqué lo que venía siendo de la separación de cada una clase, pues agarré el número mayor, que es 96, el número menor, que es 56. Esto lo dividí entre, el resultado de esto pues lo dividí en, que es igual a 40 entre 10, me está pidiendo 10 clases, una separación de 4, ¿no? Aquí lo realicé, 56, 56, 60. En este caso agregué una clase más. ¿Por qué? Porque como anteriormente se especificó, que tanto como puede variar para más o para mayor comodidad, ¿no? Entonces pues agregué una clase más, que es 96 a 69, que ahora serían 11 en este caso, pero ya está predeterminado, ¿no? Entonces pues ahora sí que ya están los numerales aquí y las clases, la intercepción de clase, que sería 57.5, 61.5. Esto lo vamos a ver más adelantito, de acuerdo a lo especificado, ¿no? Entonces pues aquí dice que una frecuencia, entonces tenemos que hacer un porcentaje.
vamos a agregar una más y ok, 56 más 59, esto nos da 115 entre 2 sería 57, más serían 6 entre 40, 6 entre 40 nos da 0.15 multiplicado por 100, nos da un 15%, ¿no? Entonces hacemos la misma opción con la otra, que sería 7 entre 40, que es igual a 0.175 multiplicado por 100 nos da 17.5, y así sucesivamente, ¿no? Pues esto lo realizaré en la distribución, porque pues más adelante pues, me va a pedir que tengamos ahí un porcentaje, ¿no?